Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y no lo puedo negar, tengo la gran satisfacción de que estoy aquí, un joven periodista, abogado, que trabaja en un diario de la tradición y el prestigio del Diario de la Nación. Además, es director del suplemento económico de los días domingos y se dedica a una serie de análisis muy profundos sobre el tema del transporte, de la economía en general. Si tenemos para hablar de muchas cosas con el doctor Diego Cabot. Querido Diego, te agradezco mucho que estés hoy en Corriente de Pensamiento y en 9 años es la primera vez que estás. Si vamos a empezar a invitar más seguido. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho tu presencia. No, por nada. ¿Cómo querés que empecemos? Vi un magnífico artículo el otro día, el domingo en el diario, de media página, con respecto al tema colectivos, todos los datos. Sí. Que yo me gustaría que vos te refirieras brevemente a esto. Hablamos también ahora de inflación, hablamos de la situación económica. Mira, el mercado o el sector de los servicios públicos y esa es la verdadera puntualmente el del transporte de colectivos en los últimos años ha pasado a ser cuasi estatal, ¿no? O sea, prácticamente todo aporta el Estado y cada vez son más los beneficios que le está dando a los transportistas. Todo, digamos, a cambio de una tarifa prácticamente a precio de regalo, ¿no? Porque está un peso en moneda en Capital Federal, en el interior obviamente es más caro, pero en Capital es un precio bastante barato, incluso más o menos la mitad de lo que sale el subterráneo. Del combustible. Claro, entonces en el último tiempo, a raíz de diferente lobby de los empresarios que han ido haciendo, no solamente tienen un subsidio que les compensa la tarifa, sino que tienen ahora un subsidio para el gasoil, que se los dan a ellos a 2,50 pesos, cuando en el surtidor está más o menos 7. Tienen otro subsidio para empleados, o sea, si toman más de 2 empleados o 3 en algunos casos por unidad en promedio, ¿no? O sea, les dan un plus de subsidio. Pueden comprar los colectivos ahora, los ómnibus que andan en Capital Federal, con un crédito del Banco Nación a una tasa... 7%, creo que. 7% en pesos a 5 años. Obviamente es una tasa muy negativa y que además el colectivo empieza al otro día de salir a la calle, empieza a recaudar, ¿no? Querido Diego, con una inflación del 30%. Por eso, es una tasa negativa, o sea que es prácticamente un regalo. El colectivo se paga solo con lo que produce al otro día de salir. Y no solo eso, sino que una vez que ponen en la calle un colectivo nuevo, una de estas unidades nuevas, el subsidio empieza a ser más. O sea, les dan un plus por tener una flota más nueva. Entonces, los premian por tener una flota más nueva, les regalan prácticamente el colectivo con un crédito a tasa hipersubsidiada, como te digo, negativa. Les dan un subsidio para que funcione, les dan el gasoil a 2,50 y los dejan recaudar, porque la recaudación sigue siendo de ellos. Así que, para el empresario. Para el empresario. Por lo tanto, encontramos como que ahí, más allá del discurso, hay un negocio muy, muy grande para los empresarios. De hecho, nadie vende una línea de colectivo en Capital Federal. Escuchame una cosa, ahí vi el 60, el 63. Claro, porque hay... El 60 es un poco la línea tipo, claro, la emblemática, digamos, la máxima, de máximo recorrido, ¿no? Los colectivos tienen una suerte así como de índice que es lo que marca un poco la rentabilidad, y que quiere decir los pasajeros que suben por cada kilómetro que recorren, ¿no? Entonces, hay colectivos que tienen más que ver con un servicio público, que van a lugares más retirados y que obviamente tienen mucho menos pasajeros, pero hay colectivos que no, que funcionan en áreas muy, muy concurridas, donde hay una muy alta rotación de pasajeros. Esas líneas son muy rentables. Por ejemplo, las que corren por las grandes avenidas, ¿no? Esas líneas son muy, muy rentables. Entonces ahí encontramos como que hay un negocio que no se sabe muy bien por qué está tan subsidiado, ¿no? Fue un profundo el análisis que hiciste el domingo, además de otro que estás haciendo, la inflación, de los ferrocarriles, etcétera. Pero te digo una cosa, esto es como, hablando en términos deportivos, como si un equipo solo jugara en la cancha, ¿no? Bueno, hay riesgo que te hagan un gol ni de casualidad. No, claro. Es todo para un sector.
No hay igualdad de oportunidades, No, además, igualdad ante la ley no, tampoco. no te olvides que como decíamos, mal que mal, los transportes de colectivos son un servicio público. En el 2001, Claro. y en el 2002, con la caída de la convertibilidad, la ley de emergencia económica de 2002, todos esos, los contratos, los permisos y demás se debieran haber renegociado. Y el 90%, según un informe de auditoría de los permisos o de las licencias, algunos son permisos precarios, otras licencias, están caídas y no se les pide nada, están ahí dando vuelta como en un ente que continúan con la actividad. Lo mismo, digamos, cuando vos subsidias un sector, sea este o cualquiera, lo tenés que subsidiar con alguna finalidad. Por ejemplo, decir, bueno, yo voy a subsidiar 10 años el transporte para dentro de 10 años tener un transporte de primer mundo. Claro. Pero la verdad es que no les piden nada. Los colectivos que compran son colectivos... No mejoran la calidad del servicio. No, compran colectivos nuevos, pero la verdad que la tecnología sigue siendo súper obsoleta, los motores son muy contaminantes, no tienen aire acondicionado, no tienen calefacción, digamos, todo funciona, no hay ninguna regla para eso. ¿Y vos no creés, querido Diego, que esto obedece de alguna manera a que tanto la Auditoría General de la Nación, que trata de imponer condiciones especiales y defender la situación, y que la Defensoría del Pueblo también no funciona generalmente? Y creo que la oposición también tiene la obligación de exigir que se cumpla con los dictámenes que hace, por ejemplo, la Auditoría General, Sí. o la Defensoría del Pueblo, que no está funcionando como yo vi que funcionó alguna vez cuando empezó aquella vez. Bueno, el primer defensor del pueblo, Jorge Mayorano, que es un excelente defensor del pueblo. En realidad, como te digo, hay que tener la lupa un poco más amplia de lo que sucede en los colectivos. Y la verdad es que todo el sistema de servicios públicos hoy por hoy no tiene prácticamente un órgano de contralor. Todos los órganos de contralor que funcionan, que se crearon con las privatizaciones, claro, por ejemplo la CNRT o la CNC que para las telecomunicaciones, claro, o el ERAS, que es un ente de regulación de agua y energía para Aguas Argentinas, Juelorsna. La mayoría de todos los órganos de control están hoy intervenidos. Se intervino algunos de la Rúa, por ejemplo la CNRT se intervino en época de la Rúa y Duhalde lo continuó y obviamente el kirchnerismo también. Y prácticamente no hay gente independiente ahí, son todos, digamos, apéndices del gobierno. Amigos de los gobiernos. Claro, son lugares que tendrían que llenarse por cargos públicos, por concursos públicos, claro, por, digamos, una compulsa de antecedentes, bueno, sin embargo... O licitaciones. Sí, bueno, compulsas de antecedentes, como todo. Es lo que vos decís. Claro, pero en realidad no hay nada de eso, y hace años que están intervenidos, son apéndices de los ministerios que son... De los cuales, claro, obras públicas, transporte. Entonces se confunde. Bueno, ahora tenemos el ministro del Interior, que también es secretario de Transporte. Claro, bueno, el ministro del Interior, que es el que está a cargo por ahí de todo este desmanejo que hay en el transporte, es un hombre, es un hiperactivo, trabaja mucho, pero la verdad que no es un técnico en transporte, le va a llevar unos años a aprender, digamos. ¿Y Jaime antes? Bueno, Jaime es muy particular, él era un funcionario que llegó de la mano de Kirchner, él no hacía nada que no sea de la mano por indicación de Kirchner, y su función era sentarse dentro de una gran caja que iba a ser los subsidios. Digamos, Kirchner fue el primero, el primero que vio que ahí había una caja de dinero importante y de poder y de dinero muy discrecional. Y Jaime era el encargado de cuidar eso. Se presta a la corrupción todo esto, ¿no? Totalmente. Lamentable. Yo no tengo ninguna duda que en ese sector está lleno de corruptos, lleno. Ahora hablamos de acá, de Capital, de la ciudad de Buenos Aires, va. En la ciudad de Buenos Aires es mucho más evidente. Ahora yo digo, en el interior todavía no entraste a analizar a fondo, por lo que me contabas. En el interior hay grandes grupos que están creciendo mucho a fuerza de licitaciones y más. En el interior, ¿qué sucede? Más o menos para que tengas idea, hoy por hoy un colectivo de Buenos Aires recibe alrededor de 60, 70 mil pesos por mes por cada colectivo en efectivo para pagar los gastos básicamente de los trabajadores o de los choferes que estén ahí. En el interior ese número baja más o menos a un poquito más que de la mitad, un 55, un 60%. Por eso vas a ver que en el interior hay unidades un poco más viejas que en Capital y demás. Todo empieza en Capital, digamos, es como la oficina está acá.
Pero, Entonces, en el interior hay grandes grupos que están creciendo, muchos. y diseminándose por el país. Sí, hay dos grandes grupos. Un origen en un determinado lugar que después Sí, va para todo el país. hay muchos grupos que están así, hay una concentración enorme. Hoy por hoy a todas las empresas que están en el rubro de transporte lo que les interesa es tener más colectivos para sumar más subsidios, no así para prestar mejor servicio, sino para sumar más subsidios. Entonces hay muchas empresas comprando a otras más chicas en el interior. Fíjate que vos estás hablando de todo este tema del transporte, ¿no? Hablamos del ferrocarril, por ejemplo, Unión Ferroviaria, la Fraternidad, etcétera. ¿Oíste cómo están las cosas también allí? En el ferrocarril, digamos, todo parece, cuando uno ve lo que está sucediendo, hay como así como conductas espasmódicas de salir a comprar vagones, de renovar. Bueno, cuando uno ve, la sensación es como que pasaron 10 años, hubo como una pausa de 10 años. En esos 10 años donde el gobierno básicamente no tuvo una política clara en tema ferroviario, lo que sucedió es que, bueno, se gastaron miles de millones, miles, no se sabe muy bien en qué. Y hoy por hoy hay un transporte súper ineficiente que para levantarlo va a hacer falta una transición de unos años. Y la paciencia de la gente está agotada. Eso te iba a decir, porque acá el que paga en definitiva Sí. es el usuario. Sí, la paciencia está agotada. Es como cuando, si vos, como lo que pasa en los trenes, se vinieron abajo, abajo, cada vez menos mantenimiento. La gente viajó pésimo durante todos estos años. Bueno, y todos los problemas que hubieron, 11, Entonces ahora, claro, digamos, cuando vos le decís hay que comprar coches nuevos, por ejemplo, que es la medida más fácil, ¿no? Comprar vagones nuevos y pagarlos al contado, lo puede hacer cualquiera sin saber nada de transporte. Que los choferes que se duermen, que no se duermen. Claro, pero se muere la gente. Claro, la gente se muere, la gente viaja mal, la gente antes tardaba 1 hora y ahora tarda 1 hora y media para hacer el mismo recorrido. Entonces hay muy poca, la verdad es que hay, como te digo, el umbral de paciencia ya está absolutamente superado. Entonces no hay tiempo para mucho y la verdad es que no hay ninguna solución en el corto plazo. Porque sos un hombre joven, que sos abogado además de ser periodista. No ejerzo, ¿eh? No bueno, no ejerce, tiempo. bueno, yo tampoco, pero te quiero decir, sos abogado. Y te digo lo siguiente, ¿vos crees que a todo esto, a violación de la ley, a no igualdad ante la ley, a no igualdad de oportunidades, al favoritismo, al acomodo, a la hipocresía, a la falta de valentía, a que uno piensa de afuera para adentro, no de adentro para afuera, para servir al prójimo, está el ser humano, en definitiva? Viste incluso ahora, esta misma campaña electoral, Sí. Los políticos, que yo me incorporo entre los políticos, cometí errores también, por supuesto, y los voy a seguir cometiendo a lo mejor. Creo que antes que estar peleándonos uno a otro por obtener un voto más, había que pensar en el ciudadano, en el ser humano. A ver, y vos estás planteando ese tema justamente. Yo lo que creo de la política es como que básicamente se ha terminado un poco en los últimos, cada vez se ve más claramente la meritocracia, ¿no? En el sector público, Exacto. en la política en particular. En el sector público como, digamos, ente administrador de las políticas de los partidos, se terminó la meritocracia hace mucho tiempo. En el sector privado, en algunas partes, todavía funciona. Entonces, la verdad que hay un desequilibrio muy grande entre lo que la gente pretende que el Estado le devuelva de la gran presión fiscal que tiene. Hay un desbalance muy grande. Presión fiscal que no se puede cumplir porque es excesiva, ¿no? Bueno, a ver, en este momento todos los que somos trabajadores en relación de dependencia estamos abarcados por impuestos prácticamente que son al trabajo, porque hoy por hoy paga el impuesto de ganancias, el impuesto a la ganancia, y la verdad es que cada vez nosotros somos más pobres los que estamos en relación de dependencia. Yo, por ejemplo, lo veo muchísimo, hay muchos sueldos que no les conviene que le aumenten el sueldo, porque pasan de escala y les descuentan más. Entonces, le piden, por favor, mirá, no me aumentes, dame, no sé, pagame la cochera, hace tal cosa o tal otra, para que no le venga más abultado el recibo de sueldo, porque en definitiva el bolsillo se lleva menos. Y eso es un desmanejo enorme de la política impositiva. Incluso, bueno, querido, te digo una cosa, fíjate vos lo que decía el Papa el otro día, de los jubilados, de los ancianos y de los jóvenes. Bueno, los dos sectores como excluidos, ¿no? Como excluidos. A los que más les cuesta estar dentro del sistema. Sí, en la Argentina todavía no tenés un problema grande de desempleo juvenil,
Pero hay 1.400.000 que no trabajan ni estudian. Claro, pero ¿sabes por qué todavía no hay? Primero porque el Estado toma... mira, para que vos tengas idea, cuando Kirchner asumió, más o menos había 2 millones de empleados públicos. Ahora hay 3. O sea, 1 millón más de empleados públicos. La verdad, la mayoría son jóvenes. Vos sabés una cosa, querido Diego, ocurre también en las provincias y en los municipios. Sí, sí. El gasto público, bueno, vos sos el jefe de economía de los domingos, creo que está en este momento en un prácticamente 50%. Todo el ingeniero Solanel el otro día, que para mí es uno de los mejores especialistas en derecho de gasto público, por lo menos yo tengo ese concepto, hablaba del 45, 47. Sí. ¿Y la inflación, vos no creés que del 30 bueno, se está pasando al 40? Mira, en realidad, vamos primero al tema del yo empleo te dejo público. tranquilo. El empleo público, y... la verdad es que de por sí no es malo que haya muchos empleos públicos. No está mal. No. El tema es la calidad de servicios que entregan. La verdad que hoy por hoy los servicios que entrega el Estado son malos, ¿no? O sea, el transporte es malo, en salud, en educación, hay que poner en seguridad, nos matan en la calle, digamos, en infraestructura, digamos, las rutas están colapsadas, los teléfonos no se puede hablar por teléfono, en fin. Y el tema energético, digamos, estimado. Por eso, ¿no? Cuando hace frío no podemos estar calefaccionados y producir a la vez, o nos morimos de frío los ciudadanos o las empresas no producen, esa es la ecuación. Entonces, la verdad que los servicios que entrega son malos. Y lo que decías, y respecto de la inflación, cada vez está un escalón más arriba. Ya se está hablando, las consultoras privadas ya hablan de que julio cerró alrededor de un 3%. El gobierno, si vos ves algunas cifras del Banco Central, emitió 9 veces más de dinero en julio de lo que emitió en julio del 2012. Sí, señor. Y posiblemente de acá a noviembre o a octubre-noviembre vamos a ver una expansión de la base monetaria gigantesca. Eso es más inflación. Te iba a decir la base monetaria, y te digo más, yo creo que vamos a llegar al 35, 40. Bueno, no te olvides que para que el promedio sea el 30... supera totalmente los convenios colectivos, que están en el 25 más o menos. Cuando uno saca la cuenta de la inflación y dice, bueno, la inflación es el 25, el 22, el 28, el 30, lo que fuere, para que sea ese el promedio hay algo que sube el doble y algo que sube cero. Claro. Los servicios públicos están en cero, pero lo que consume mucho, que obviamente lo consume, digamos, casi todos los ciudadanos, ¿no? Pero lo que consume mucho la clase media y la clase trabajadora, los alimentos suben mucho más que la inflación. Entonces, cuando uno dice es el 30, bueno, pero es el 30, pero de los bienes que yo consumo posiblemente sea el 40, ¿entendés? O el 40 y pico. Efectivamente. Porque para que este sea el promedio hay algo por encima y algo por abajo. Nos quedan 2 minutos, hay tantos temas que no tocamos, pero digo lo siguiente. Hablamos de transporte, estamos hablando de la energía, te doy un caso concreto. El próximo jueves va a estar el que fue secretario de Energía, un gran argentino, que es presidente del Instituto Mosconi, que es el ingeniero La Peña. La Peña. Fíjate vos, ellos hicieron un plan que es una tipo política de Estado, los exsecretarios de todos los partidos. Exsecretarios. Pero fíjate lo que te digo, yo creo que por el tema energético, nuestra balanza comercial, en lugar de ser favorable o superavitaria, superávit tiene déficit. Mirá, nosotros hace años que venimos hablando de la crisis energética, pese a los... vos no te das idea las veces que Debido se enojó con nosotros y se sigue enojando, la verdad es que ya es prácticamente una anécdota. La energía, hoy por hoy estamos en una fenomenal crisis de energía, fenomenal. ¿Cómo se tapa? Con una parva de millones de dólares para comprar, digamos... ¿Este acuerdo con Chevron? Sí, pero básicamente para importar energía de donde sea, al precio que sea, porque se necesita para enchufar a nuestros gasoductos. Entonces, hay un problema enorme, muy, muy grande, con un tiempo de reversión de eso muy grande. Por lo tanto, ahí, digamos, y sin entrar, es decir, el gobierno está bien o está mal, diciendo, para salir de esto, o sea, para equilibrar la balanza, hay una ventana de muchos años. Y como vos bien decís, en este caso, no solamente la paciencia, sino también la billetera está agotada. Efectivamente. Y te hago una última pregunta. ¿Vos crees que vos venís de años atrás, así que vos estás considerando que tanto oposición como oficialismo estamos cometiendo errores, ¿no? Enormes. La oposición, digamos, deja lugares muy por vacíos. Acción y por omisión, Sí, ¿no? muy vacíos respecto del tipo de debate que hay que dar. La verdad es que es complicado. Si uno ve por ahí el accionar de la oposición en las leyes más importantes del kirchnerismo, hay muchos lugares donde han ido por la banquina, ¿no? Y yo
te agradezco mucho, se nos fue el tiempo, vos conoces bien como este tema. Sí, lo conozco. Pero te digo una sola cosa más. Vos dijiste en varias cosas, bueno, yo pondría como bandera el presupuesto nacional, que se trata libro cerrado. Claro, por eso ahí tenés, digamos, como decís, lugares que la oposición deja vacíos y que quedan absolutamente sin debate, ¿no? La sociedad deja de debatir. Diego, te agradezco muchísimo. No, por nada. Y te gracias. felicito por tu trabajo, por tu valentía, por lo que estás haciendo. Bueno. Y sobre todo para que hagas respetar la libertad de prensa y de expresión. Bueno, muchas gracias. Vas a tener que venir de vuelta porque quedaron varios temas afuera. Bueno. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y luego con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La verdad es que es un placer hablar con un hombre joven, de la envergadura y de la capacidad, y agrego, la valentía de Diego Cabo. Y rescato en este aspecto algunas de las cuestiones que hemos analizado, quedaron varias pendientes. La primera, que la oposición tiene que respaldar y hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla con los órganos de contralor, ya sea la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, que prácticamente no existe en este momento a mi criterio, por lo menos yo no lo noto. Y en el otro aspecto, ya que se nos va el tiempo, habló del tema del transporte, donde hay hijos centenados, hay otros que sufren, por ejemplo, el tema de los jubilados. Habló Diego de la emisión por parte del Banco Central, pero también tenemos que tener en cuenta que se apela al ANSES para tapar agujeros del Poder Central. Y en cuanto a la cantidad de personal o gasto público, y bueno, faltan enfermeras, por ejemplo, en los hospitales, y hay gente que va a cobrar a fin de mes. Y el otro, el tema de las ganancias, el impuesto al trabajo que hay que tratar de desterrar definitivamente. Pero quiero decir, por último, que empresarios que antes eran totalmente complacientes y cortesanos del poder, hoy se están poniendo en críticos, porque se le viene encima el tema a ellos. Y yo creo que acá tenemos que terminar con la hipocresía, con la mentira, con la falta de sinceridad. Y antes que empresarios o seres humanos, tenemos que ser ciudadanos que pensemos en el prójimo con un espíritu de justicia, de paz, de reconciliación y de mejor distribución de la riqueza. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.